11:42 la hora en la República Argentina. Muchísimos amigos están ahí acompañándonos del otro lado y esperando este segmento, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de dos casos que quisimos plantear, casos de los que hemos incluso puesto el link a la noticia. Son noticias que encontramos en el día a día cuando buscamos casos para compartir. Entonces ahora los vamos a analizar acá también con el amigo Tapia Vera. El primer caso tiene que ver con una persona a la cual la llaman por teléfono, le dicen que tiene a su hijo secuestrado y que para liberarlo va a pasar alguien y que le tiene que entregar electrodomésticos, el celular, etc. Nosotros quisimos ir a la póliza porque la discusión era, ¿esto está cubierto o no? Muchos de los mensajes que vemos simplemente van a la discusión de no es robo, no es hurto, y ahí se acaba. Pero, como decimos siempre, hay que leer la póliza con la que operamos, y esta cláusula en particular me atrevo a decir que es exactamente igual la redacción en todas, porque viene de las condiciones históricas. Fíjense que dice, riesgo cubierto, robo, hurto. Se entenderá que existe robo cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes objetos del seguro con fuerza en las cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tenga lugar antes del hecho para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad, artículo 164 del Código Penal. Por intimidación se entenderá únicamente la amenaza irresistible, directa o indirecta, de daño físico inminente al asegurado, a su grupo familiar que conviva con él, huéspedes o el personal de servicio doméstico. Entonces, acá hay una definición de intimidación que en principio parecería que encaja con este hecho. La gran discusión tiene que ver con ver exactamente las figuras que después surja, la figura legal, porque indistintamente metemos robo, metemos hurto, acá ya aparece intimidación, pero, Gustavo, también veías de que había otra figura que podría incurrir en este caso. Sí, hay otra opinión, hay otra forma de calificar ese delito, el delito de extorsión, regulado por el artículo 243 del Código Penal, si vos querés. Castiga al que con ánimo de lucro obligare a otro con violencia o intimidación a realizar o emitir un acto jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero. Cuando yo voy a las diferencias entre robo y extorsión, veo que en la extorsión se hace hincapié en la figura de un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo sería el que va a extorsionar y el sujeto pasivo sería el extorsionado, donde en esta figura, te lo va a definir mejor tal vez un abogado, pero se necesita condición sine qua non, que la figura del sujeto pasivo, que vos sos el que amenazás, que te trae los bienes. En cambio, la gran diferencia que dice que en el robo directamente el sujeto, el que va a cometer el delito, se apropia de los bienes. Ahí hay una diferencia entre las dos figuras. Igual, siempre vamos a aclarar que siempre estamos en cómo se califica el delito y si está cubierto o no está cubierto, porque hay algunas pólizas que si está cubierto y caratulado como extorsión, se lo puede encuadrar dentro de una exclusión de cobertura en muchas coberturas que hemos analizado. Sí, sin duda quedamos como siempre sujeto a lo que sea la calificación penal. A ver, yo personalmente no asocio tanto a extorsión, me da otra cosa, pero de nuevo, hay que ver cuál va a ser la calificación penal, donde a veces, insisto, metemos todo en el mismo saco, hay casos de abuso de confianza que se cubren. Por ahí un colega nos hablaba de estafa. En general la estafa requiere de la adulteración de papeles, que no sería el caso. Además, tal vez no es que se lo va a llevar, sino que en este caso el ladrón pasó por la puerta de la casa y él le dio los bienes. Por eso digo, son temas de discusión que terminan en muy finito en cuál es la figura. Si termina en un tema de intimidación, no tenemos duda que la póliza lo cubre porque está en la cláusula de riesgo cubierto y está en el artículo del Código Penal que robo, cuando hay intimidación, también se considera robo. Si fuese
un tema que el juzgado termina en extorsión, bueno, ahí tendríamos la posibilidad del rechazo. Y bueno, ahora voy a algo que a vos no te gusta. ¿Cuál es el espíritu? ¿El espíritu es cubrir robo o hurto solamente o es cubrir la extorsión también? En la tasa, en los planes, ¿está cubierta la siniestralidad por robo o hurto? ¿Está contemplado o está contemplado los siniestros por extorsión también? Son diferentes. Yo pienso que es un punto importante a ver qué se quiere cubrir. Bueno. Vamos a ir al segundo de los casos, y el segundo de los casos tiene que ver con la persona que ingresa en una vivienda a través de la chimenea, queda trabada en la misma, luego la autoridad competente dice vamos a tener que romper la chimenea para sacar a esta persona de aquí, y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿quién paga los daños? Bueno, este caso que ocurrió en Uruguay, incluso está el video muy gracioso de cuando los bomberos le dicen al señor dueño de la propiedad, mire, se veían las patitas del delincuente, pero para sacarlo vamos a tener que romper, y le rompe, no rompa. Bueno, ¿qué pasa? Las pólizas de robo incluyen un sublímite de daños a consecuencia del robo. No tenemos duda que cuando se rompe una puerta, cuando se fuerza una reja, se rompe una ventana, hay un daño para cometer el robo. Pero acá la realidad es que esto es, si se quiere, una especie de daño consecuencial, indirecto. Es decir, no es el ladrón el que rompe la chimenea, sino que para sacarlo por un tema de humanidad, tiene que romper la autoridad. Obviamente uno dirá que lo pague el chorro. Sí, probablemente va a terminar pagando el chorro, pero el tema sería si primero paga la compañía de seguros y después la compañía hace el recupero contra el chorro. Es decir, la póliza de combinado familiar cubre esto. Y acá la diferencia finita es considerar si esto es consecuencia para cometer el robo, que es lo que dice la póliza, o como muchos dicen, no fue consecuencia para cometer el robo. Distinto sería el análisis, como decíamos con Gustavo, si él para ingresar, él rompe la chimenea, él queda atrapado y la rompe él. No, acá es una destrucción por autoridad. Y lo que yo encontré en una de las tantas pólizas, no lo encontré en el ítem específico de robo, sino en el de cobertura de electrodomésticos, cosa rara. Dice, destrucción o daños a la propiedad por orden de autoridades públicas, nacionales, etcétera, siempre y cuando no sean con fines de evitar la propagación de un siniestro. Y acá no están evitando la propagación del siniestro. Distinto sería demoler la chimenea cuando hay un riesgo cubierto, como sería un incendio, etcétera. Pero es muy finito y se vuelve muy interesante el análisis. Sí, acá concuerdo con todo tu análisis bien desarrollado. Lo que te voy a decir, lo que yo interpreto es que cuando voy a la cobertura de robo veo que los daños por autoridad pública es una exclusión dentro de electrodomésticos, siempre aclaro en la póliza que yo analicé, porque puede haber otras pólizas con otros límites, etcétera, etcétera. En la que yo analicé, en todo riesgo electrodoméstico está excluido la autoridad, los daños por autoridad competente. Y en la de bienes contenido general o mobiliario, que tiene la cobertura incursionada de daños a la propiedad, no está esta exclusión. O sea, yo le interpretaría que está cubierto los daños de autoridad competente. Bueno, para cerrar esto, ahora vamos a tener la opinión del licenciado Gustavo Briones, miembro del estudio Montserrat, para darnos una finalización y su opinión como liquidador experto de estos dos casos.